El 7 de marzo de 2026, una colisión rutinaria dentro del detector 3 y Atlas del CERN produjo una señal tan desconcertante que dejó atónitos a los físicos. En menos de 72 horas, Brian Cox emitió una grave declaración, advirtiendo que este descubrimiento podría trastocar por completo la comprensión de la realidad por parte de la humanidad. Un resultado que superaba el codiciado umbral de 5 sigma para la certeza estadística apareció donde no se esperaba. No se trataba de una fluctuación cualquiera. Algo inexplicable había surgido, y los científicos temían sus implicaciones. ¿Pero qué había observado exactamente el 3 y Atlas y por qué desató tanta alarma? Comenzó con un único pico dentro del detector, lo que desencadenó una oleada de investigaciones en todo el CERN. Los datos revelaron 3 leptones, energía transversal faltante y una masa invariante medida en 3,1 teraelectronvoltios. La significancia estadística del evento fue irrefutable, una desviación de 5 sigma. El presagio de un verdadero descubrimiento en física experimental. En la práctica, la probabilidad de que esta señal fuera un suceso aleatorio era inferior a 1 entre 3,5 millones. Inicialmente escépticos, los ingenieros de 3 y Atlas examinaron cada componente técnico, ruido de hardware, integridad de software, registros de energía, sincronización horaria y calibración del sensor. Sin embargo, el evento superó todo escrutinio. El sistema de disparo, diseñado para filtrar millones de colisiones por segundo, priorizó esta lectura correctamente. No aparecieron señales de error ni corrupción. El patrón distintivo del trileptón con energía faltante se mantuvo firme como una roca en cada prueba. Los investigadores compararon el hallazgo con las expectativas teóricas. Dentro del modelo estándar, los eventos que producen 3 leptones y una energía faltante significativa a estas energías son prácticamente inexistentes. Ni siquiera las simulaciones masivas de Monte Carlo, ejecutadas en amplios clústeres de computación, lograron replicar el resultado. La masa reconstruida de 3,1 TeV superó con creces cualquier resonancia de partículas conocida. Nada en la física establecida podía explicarla. Para descartar interferencias cósmicas o superposiciones coincidentes, el equipo cruzó los conjuntos de datos de control y los resultados del veto cósmico. Ambos arrojaron resultados limpios. Un grupo independiente de control de calidad reprodujo el análisis desde cero, confirmando el mismo resultado extraordinario. 3 femtobarns inversos de datos convergieron en una conclusión: la señal era auténtica. La noticia se extendió rápidamente entre la colaboración 3 y Atlas. La marca de 5 sigma no significa una conjetura, sino una confirmación, un verdadero avance, no una ilusión estadística. Aunque 3 y Atlas había detectado innumerables anomalías anteriormente, ninguna había superado una verificación tan exhaustiva. De entre miles de millones de colisiones, había surgido algo extraordinario, verificado por cada subsistema, desde el hardware de activación hasta el código de análisis. La pregunta natural surgió: ¿qué mecanismo podría crear un evento de energía faltante de más de 1 trileptón a una energía tan extrema? Y si esto era posible, ¿qué otros fenómenos ocultos podrían estar ocultos en los datos? A medida que se difundía la noticia de la anomalía, las declaraciones del físico Michio Kaku pronto dominaron las transmisiones globales. Su mensaje no provino de una conferencia ni de un artículo escrito, sino de redes en vivo que captaron su inconfundible tono de urgencia. Kaku describió la observación del Atlas 3 y como una llamada de atención cósmica. Durante décadas, había advertido que los rápidos avances en física podrían superar la comprensión humana. Esta vez, sus palabras adquirieron mayor fuerza. El descubrimiento, sugirió, era más que un misterio científico, era un recordatorio de que la naturaleza aún podía exponer lagunas en nuestras teorías y en nuestras suposiciones de seguridad. Los medios de comunicación globales repitieron sus declaraciones repetidamente, amplificando su impacto. Kaku, conocido desde hace tiempo por advertir que la ciencia de vanguardia puede superar el control, subrayó las implicaciones más amplias. Si los detectores ahora vislumbraban efectos fuera de los límites teóricos actuales, tal vez las salvaguardias e interpretaciones existentes ya no fueran adecuadas. Su cautela no se basaba en alarmismo, sino en reverencia por lo desconocido. Señaló que las grandes revoluciones físicas de la historia, la radiactividad, la fisión nuclear, la teoría cuántica, comenzaron como anomalías inexplicables antes de transformar la civilización. La señal del Atlas 3, sugirió, podría representar el comienzo de otro cambio de paradigma. La advertencia tocó la fibra sensible. Lo que comenzó como una anomalía técnica interna se convirtió rápidamente en un debate global sobre la preparación y la responsabilidad. Sin embargo, la verdadera tensión no residía solo en esta única detección.
sino en la posibilidad de que otros eventos ocultos esperaran ser reconocidos. El mensaje final de Kaku contenía una lección inequívoca: el universo no obedece nuestras teorías. Y cuando esos muros teóricos se derrumban, las réplicas se extienden mucho más allá de cualquier laboratorio. La especulación se extendió rápidamente entre las comunidades físicas a las pocas horas de la confirmación de la señal del Atlas 3i. Jóvenes teóricos, algunos de ellos veinteañeros, comenzaron a llenar pizarras con nuevas ecuaciones y a compartir preimpresiones en AR-14 a un ritmo nunca visto desde el revuelo por el descubrimiento de Higgs. El evento del trileptón, con una energía faltante de 3,1 teraelectronvoltios, se negaba a encajar en ninguna extensión del modelo estándar que hubiera sobrevivido a las ejecuciones previas del LHC. Si esto era evidencia de nueva física, era territorio inexplorado por los libros de texto. Algunos grupos de investigación se dedicaron de inmediato a modificar sus marcos de supersimetría. Los marcadores tradicionales, neutralinos, esleptones y conservación de la paridad R, ya se habían descartado, pero este evento ignoró esas antiguas restricciones. En 10 días, al menos 4 preimpresiones describieron nuevas versiones de la supersimetría que podrían producir una partícula neutra masiva desintegrándose en 3 leptones y con energía transversal faltante, aunque solo bajo supuestos que involucraran acoplamientos de sectores ocultos o simetrías discretas rotas. Estas teorías no eran refinamientos sino reinvenciones. Otra línea de especulación fue más allá. Si la energía faltante no provenía de un neutrino pesado ni de una reliquia supersimétrica, tal vez se originara en un fotón oscuro, un primo teórico del fotón ordinario que interactúa mediante una fuerza débil oculta. Equipos del MIT y la ETH de Zúrich publicaron modelos independientes que sugerían que un fotón oscuro que interactuara ligeramente con el bosón Z podría reproducir las características inusuales del evento. Sus ecuaciones insinuaban un posible portal a una dimensión invisible, y la detección del Atlas 3i marcaba su primer eco rastreable. Aunque cuidadosos en el lenguaje, estos artículos revelaban un claro entusiasmo tras su cautela. Una tercera escuela de pensamiento se centró en la posibilidad de dimensiones espaciales adicionales. Si fuerzas como la gravedad o la interacción electrodébil pudieran extenderse a dimensiones superiores en el rango de teraelectronvoltios, la energía disponible para desintegraciones poco frecuentes se expandiría drásticamente. En ese caso, el evento del trileptón con energía faltante inexplicable podría indicar un gravitón escapando a una quinta dimensión compactada. Al revisar los modelos de Randall-Sundrum, los teóricos modificaron los parámetros para que coincidieran con la masa observada. Las matemáticas eran complejas y las implicaciones profundas. Quizá la realidad se extiende más allá de 4 dimensiones. Los defensores de la materia oscura entraron rápidamente en la conversación. ¿Podría la energía faltante señalar la creación de una partícula estable del sector oscuro? Algunos preprints especulaban que 3,1 teraelectronvoltios representaban el umbral de masa de una nueva familia de WIMP, partículas masivas de interacción débil creadas en pares, cada una desintegrándose invisiblemente, aparte de las trazas leptónicas visibles. La importancia de 5 sigmas de la anomalía dio credibilidad a ideas que antes solo existían en los márgenes de la teoría. El impulso era imparable. Al final de la semana, habían aparecido más de una docena de preprints, cada uno presentando una interpretación diferente de los datos. Algunos invocaban leptoquarks, otros proponían neutrinos diestros y algunos incluso vinculaban los hallazgos con partículas similares a acciones. Los teóricos no se limitaban a analizar la anomalía, sino que competían por definir la próxima era de la física. La energía dentro del campo era eléctrica. Los científicos que se iniciaban en su carrera, tras años debatiendo con modelos que nunca se ajustaban a la realidad, se vieron repentinamente inmersos en una fiebre del oro científica. Teorías antes descartadas como especulativas, fotones oscuros, dimensiones extra, supersimetría con sectores ocultos, eran ahora contendientes legítimos, cada una con potenciales avances y riesgos. La señal del Atlas 3i había abierto un panorama teórico completamente nuevo, y nadie quería quedarse atrás. Sin embargo, con cada hipótesis novedosa venía una mayor presión. Si la anomalía resultaba consistente, las ecuaciones de alguien tendrían que alinearse con la evidencia. El camino inmediato estaba claro: examinar datos previos, comparar patrones históricos e identificar qué conceptos podrían superar esa prueba. Por el momento, la comunidad física global trabajaba a toda velocidad, con una certeza compartida: la ciencia nunca volvería a ser la misma. La física de partículas guarda una profunda memoria, marcada tanto por el descubrimiento como por la desilusión. En 1974, la identificación de la partícula J/diagonal sí transformó el campo instantáneamente.
Dos experimentos separados, uno en Brookhaven y otro en SLAC, detectaron una resonancia aguda a 3,1 gigaelectronvoltios, una señal tan definitiva que obligó a los teóricos a reconocer la existencia del quark charm. Los datos fueron directos y contundentes. Ese episodio dejó una huella imborrable. A veces, una partícula se revela realmente en una única explosión inequívoca. Sin embargo, la historia también ofrece recordatorios de moderación. En 2012, el bosón de Higgs finalmente emergió en los experimentos 3 y Atlas y CMS, cada uno superando la marca de descubrimiento de 5 sigma de forma independiente. La celebración llegó solo después de años de resultados ambiguos y esperanzas frustradas. Señales que a menudo surgían y se desvanecían con ruido estadístico. El Higgs era real, pero llegar a la certeza exigió una inmensa paciencia. Luego llegó el exceso de 750 gigaelectronvoltios en 2015. Tanto el Atlas III como el CMS observaron un tentador aumento en los eventos de difotones por encima del fondo esperado. La emoción aumentó. Las prepublicaciones inundaron Internet. Los modelos se ajustaron para ajustarse a las observaciones. Pero a medida que llegaban nuevos datos, la aparente señal se desvaneció. A mediados de 2016, el aumento se había disuelto, quedando expuesto como nada más que una fugaz ilusión estadística. El campo avanzó, con humildad, pero con mayor sabiduría. La lección fue inconfundible. Incluso una señal potente puede desvanecerse cuando los conjuntos de datos crecen. Experimentales veteranos reconocen este ritmo instintivamente. Por cada J/sí o momento de Higgs, ha habido innumerables situaciones límite, un pico repentino en los datos que parece desafiar el modelo estándar, solo para desvanecerse bajo un análisis más profundo. El umbral de 5 sigma se convirtió en una salvaguardia contra el optimismo. Un recordatorio constante de que las afirmaciones audaces requieren pruebas igualmente rigurosas. Tras el telón de cada gran inversión, como el episodio de los 750 gigaelectronvoltios, se encuentra la disciplina en evolución del descubrimiento mismo. Los equipos de investigación ahora se basan en análisis a ciegas, ocultando la región de la señal hasta que se cuantifica cada influencia de fondo. Estas inversiones estadísticas son más que notas a pie de página. Son lecciones aprendidas con esfuerzo de que la naturaleza no nos debe nueva física, sin importar nuestras esperanzas. Cada anomalía se somete a pruebas interminables, y solo las más persistentes perduran. El actual evento del Atlas III se inscribe en esta tradición, una chispa que justifica tanto entusiasmo como moderación. El legado de las sorpresas pasadas es claro, celebrar las posibilidades, pero recordar la rapidez con la que cambia el horizonte. En física, la humildad sigue siendo tan vital como la ambición. El próximo descubrimiento podría redefinir la ciencia o convertirse en otra advertencia. En cualquier caso, la guía sigue siendo firme, confiar en la evidencia, pero siempre comprobar el sueño. Cables superconductores vibrando con energía, haces de partículas cortando kilómetros de vacío, estas no son solo maravillas de la tecnología. Forman los planos para un futuro capaz de remodelar los cimientos de la energía, la seguridad y la exploración. Los mismos sistemas de colisionadores diseñados para sondear los misterios más profundos del universo ya están inspirando nuevas generaciones de líneas eléctricas de pérdida cero que podrían transmitir electricidad a través de continentes sin disipación de calor. Imagine un planeta donde los apagones son reliquias del pasado, donde las tormentas en un hemisferio no pueden sumir a otro en la oscuridad. Esa visión no es una fantasía, es una consecuencia directa de la investigación en física de altas energías. Sin embargo, el progreso siempre proyecta una larga sombra. Los teóricos que estudian la dinámica del sector oscuro han planteado un punto aleccionador. Si las leyes que se están probando cerca de 3,1 teraelectronvoltios son más delicadas de lo que se supone, los riesgos potenciales podrían trascender las paredes del laboratorio. Algunas evaluaciones de seguridad, aún debatidas pero cuidadosamente revisadas, exploran escenarios remotos en los que la desintegración del vacío a microescala podría desencadenar resultados impredecibles. Si bien las probabilidades son infinitesimales, el principio no ha cambiado. Explorar capas más profundas de la realidad implica aceptar que no todas las puertas pueden predecirse antes de su apertura. Las concentraciones de energía alcanzadas en estos experimentos rivalizan con las de los núcleos estelares. Para los responsables políticos y los ingenieros, esto representa tanto una promesa como un peligro. Los innovadores ya están desarrollando materiales derivados de colisionadores, detectores cuánticos y sensores de precisión para crear nuevas herramientas de defensa e infraestructura. Pronto podríamos ver satélites orbitales equipados con detectores lo suficientemente sensibles como para detectar cometas que se aproximan con meses de antelación.
o instalaciones industriales protegidas por materiales capaces de resistir la radiación cósmica. Las posibles recompensas son transformadoras, energía más limpia, entornos más seguros y ciudades más inteligentes. Pero todo avance conlleva riesgos. Un solo error de cálculo, una suposición errónea sobre la física fundamental y dispositivos diseñados para la protección podrían convertirse en responsabilidades. Esto no es solo un asunto de científicos tras muros de seguridad. Toda tecnología derivada de la física de partículas, desde los procesadores cuánticos hasta los blindajes avanzados, acaba afectando al mundo en general. La línea entre la revelación y la disrupción es peligrosamente delgada. Cuando las reglas de la naturaleza evolucionan, también deben evolucionar las reglas para quienes dependen de ellas. La reciente anomalía subraya una verdad: el avance no se trata solo de invención, sino de preparación, nuestra capacidad para afrontar las respuestas que el universo nos dé cuando nos planteamos sus preguntas más profundas. Diplomáticos y científicos se encuentran ahora en una encrucijada imprevista. En Ginebra, una reunión a puerta cerrada de delegados de las Naciones Unidas se reunió bajo una pregunta central: ¿quién debería tener autoridad sobre los descubrimientos capaces de reescribir la realidad misma? La urgencia es innegable. Propuestas de regulación global han llegado tanto a la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas como al Consejo del CERN, cada una con una fecha límite inminente, 2027, año de la próxima cumbre de Unispace, con las principales naciones con programas espaciales y la comunidad física mundial observando. La supervisión ha pasado de ser una preocupación académica a un imperativo planetario. Un borrador en discusión describe una junta reguladora permanente que abarca a los Estados miembros del CERN, especialistas independientes en seguridad, especialistas en ética y representantes de países en desarrollo. Su lenguaje es firme: cualquier experimento que opere a escalas de energía comparables a las del interior estelar requeriría aprobación previa antes de proceder. Los defensores argumentan que la era de la autovigilancia científica debe terminar. Las posibles consecuencias de los avances incontrolados se extienden más allá de la tecnología, al tejido mismo de la existencia. Esta iniciativa no se limita a la física de partículas. El próximo marco de la UNIOSA busca unificar la gobernanza en la computación cuántica, la observación cósmica y la experimentación de altas energías, campos cuyo rápido progreso corre el riesgo de superar la ética y las políticas, al igual que ocurrió con las innovaciones más turbulentas del siglo XX. Los líderes debaten ahora su alcance. ¿Deberían estar limitados los laboratorios privados? ¿Deberían estar exentas las aplicaciones de defensa? ¿O es la transparencia la única salvaguardia contra la catástrofe? Las recientes advertencias de Michio Kaku resuenan en todos los ámbitos de la discusión. Durante décadas, ha argumentado que la ambición científica debe moderarse con humildad y que el poder a escala cósmica exige una responsabilidad compartida. El enfoque ha cambiado, de si se debe actuar o no, a la rapidez con la que se puede asegurar una acción global. La fecha límite de 2027 se vislumbra como un indicador y una advertencia. La ventana para la toma de decisiones responsable podría estar cerrándose rápidamente. La dirección que se elija en los próximos 2 años determinará no solo quién dirigirá el futuro del descubrimiento, sino también quién deberá asumir las consecuencias si el universo responde de maneras inimaginables. El 7 de marzo de 2026, el detector Atlas III y del CERN registró un notable evento de trileptón acompañado de una energía faltante de 3,1 teraelectronvoltios, confirmada a un nivel de 5 sigma. Representó la primera anomalía verificada de este tipo, y múltiples equipos de revisión no encontraron rastro de error de hardware ni de software. La detección provocó la advertencia urgente de físicos como Michio Kaku y, en particular, Brian Cox, quienes enfatizaron la naturaleza sin precedentes y las posibles consecuencias de este hallazgo. A pesar de las ejecuciones de seguimiento específicas, el evento no se repitió, lo que profundizó el enigma. Los datos de la tercera ejecución del Atlas III y los análisis inmediatos de AR-14 han propuesto posibilidades que van desde la física aún no descubierta hasta influencias cósmicas aún no identificadas. Sin embargo, el misterio central sigue sin resolverse. ¿Qué desencadenó la señal? Insinúa amenazas más profundas u oportunidades ocultas en la estructura del universo. Ahora, mientras la ONU y el CERN evalúan nuevos marcos de supervisión global, previstos para 2027, la advertencia de Cox aún resuena. La comprensión del cosmos por parte de la humanidad y su capacidad para gestionar los descubrimientos podrían no estar a la altura de lo que se avecina. La anomalía del Atlas III y de 3 ojos sirve como recordatorio de que toda revelación en física conlleva una doble fuerza: asombro y responsabilidad.